que la abramos en el Evangelio según San Mateo, capítulo número 14, del Evangelio según San Mateo, capítulo número 14. Puede usted compartir, por favor, la palabra de Dios, si tiene alguien a su lado que no tenga un ejemplar de la Biblia, para que todos juntitos leamos la palabra de Dios. San Mateo, capítulo número 14, podemos ayudar ahí a los hermanos y hermanas que todavía no lo han encontrado, para que podamos juntitos leer la palabra de Dios. Capítulo 14 del Evangelio según San Mateo, versículo número 22. Leemos la bendita palabra de Dios que nos dice de la manera siguiente. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Y terminada la travesía, vinieron a la tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticias por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Amén. Hasta ahí dejamos la porción. Pueden tomar su asiento, por favor. Si usted se recuerda, hermano y hermana, lo hemos estado recalcando, porque a partir del capítulo 8 que habíamos leído, o ya leímos, se trata, hermano, de quién es Jesús. Y esa, hermano, pregunta, pues, ha venido. Se le ha hecho al Señor, se la hicieron los religiosos, se la hicieron los políticos. ¿Quién eres tú? Los religiosos le decían: bueno, ya no nos atormentes, dinos ya de una vez quién eres tú. Y él se lo dijo: ya se los dije quién soy yo, pero vosotros no queréis creer a mis palabras. Y así el Señor ha venido manifestando a través de las señales que Él no solamente era un profeta, como muchos pensaban que había resucitado, en el caso de Herodes, que era aún Juan el Bautista, sino que, hermano, era efectivamente lo que él decía ser: Dios. Sin embargo, ahora, hermano, va a suceder algo donde, si usted lo nota, no sé si lo nota, me imagino que no, pero yo lo voy a decir. Pero el único que, hermano, a pesar de su carácter, a pesar de la negación,
A pesar que aún en este mismo pasaje de la vida del Señor, su fe se debilitó, logró, hermano, agarrar el mensaje que el Señor quería darles. Hablábamos, hermano, de la enseñanza que Dios le dio a sus discípulos cuando, hermano, multiplicó los panes y los peces. Que lo que el Señor Jesús quería era que como miembros del reino tuviésemos misericordia de los hombres, que les ayudásemos en sus necesidades, que los socorriéramos en lo que estuviera a nuestro alcance. Entonces ahora aquí, hermano, después de haber ministrado cerca de, suponiendo, hermano, que el Señor no sirvió las mesas, pero estuvo, hermano, ahí desde que, enseñaba, oró por los alimentos, se multiplicaron, se dieron a las personas los alimentos, se les dio más hasta que se saciaron. Hermano, un trabajo de un día o de casi un día es cansado, es cansado. Si está solo sentado un día se va a cansar. Si está solo parado se va a cansar. Es cansado. Atender 10,000 personas entre hombres, mujeres y niños no es cosa fácil. Sin embargo, a pesar de que, hermano, ya estaba atardeciendo, oscureciendo, el Señor manda a sus discípulos que se suban a la barca, que se vayan a la otra ribera. Pero Él dice, se quedó para despedir a la gente. Todavía se quedó para despedir a la gente. O sea que hasta que se hubo ido el último de las 10,000 personas, el Señor dijo, ya se fueron todos, ahora me voy. Pero ve, hermano, cómo aquí enseñanzas, porque acuérdense que son enseñanzas del reino, que estas enseñanzas usted y yo, que decimos ser hijos de Dios, por ende, ser parte, miembros del reino, tenemos que, hermano, asimilar, adquirir, aprender estas enseñanzas para ponerlas en práctica en la vida diaria. Entonces, no solamente nuestro Señor Jesucristo le estaba enseñando a sus discípulos, sino que nos estaba enseñando a todos los que somos parte del reino. Porque después Él se iba a ir y a sus discípulos les iba a encomendar que fueran y predicaran el evangelio a toda criatura, donde usted y yo estamos incluidos. O sea, ellos tuvieron que enseñarnos lo que el maestro les enseñó a ellos, y aquí lo estamos viendo y tenemos que aprenderlo. A tener misericordia, hermano, hermana, de las personas. Y no simplemente como dice, hermano, el hermano del Señor Santiago, dice, como dice alguno que tiene fe, si cuando viene a él alguien con necesidad y tiene con qué compartir, y en lugar de darle o ayudarle le dice, bueno, que Dios te bendiga, que te vaya bien, dice, ¿podrá la fe justificar a esta persona que dice amar a Dios a quien no mira, cuando a su prójimo que está en necesidad no le ayuda? Entonces Él los atiende, pero los manda a sus discípulos, váyanse muchachos, ya voy a llegar yo. Ellos se subieron a la barca y se fueron. Pero en el camino se desató una gran tormenta, con viento, dice, que les era contrario. Yo no sé cuántos de ustedes han timoneado o guiado un barco con vela, con sentido en contra. Pero eso lo he hecho, hermano, de cuando uno va caminando y el viento viene, le cuesta a uno caminar porque el viento se lo quiere llevar a uno. Ahora, una barca es mucho más difícil. Entonces dice que el viento les era contrario y quizás remaban, hermano, 10 nudos y regresaban 20. Y ahí estaba, pero fíjese, vamos a ver el tiempo porque dice que casi anochecía.
Entonces, cuando el Señor despide a la gente, dice que el Señor, hermano, se fue al monte a orar. Fíjense la importancia que Dios, cómo Dios combina, ¿verdad? Cómo Dios combina. Porque hay gente que dice, yo oro por los enfermos, y yo oro. Yo oro por la gente que tiene necesidad. Yo oro por eso. O sea, oramos por todos, pero muchas veces, hermano, pensamos que porque estamos orando por las personas, ya no estamos obligados a actuar. Sin embargo, el Señor lo que hace es enseñarnos a combinar la obra con la fe. La obra con la fe. Que no podemos descuidar ni hacer el bien por hacer la oración o viceversa. No podemos, hermano, confundirnos. No podemos, hermano, excusarnos de no hacer esto porque estoy haciendo lo otro. No se puede, el Señor lo mostró aquí. Y después de un día arduo, hermano, el Señor esperó que todos se fueran y dijo, ahora voy a hacer el tiempo para hablar con mi Padre Celestial. ¿A cuánto le gustaría que Dios les hablara? No quieren responder. Yo sí. Pero ¿sabe lo que sucede? Que Dios le habla a los que le hablan a Él, pues. Porque si alguien no me habla a mí, ¿yo qué le voy a responder? ¿Qué le voy a responder? Entonces ve la importancia que el Señor Jesús, hermano, le daba a la obra, a hacer el bien, como a la oración. Porque mira, hermano, hay gente que piensa que el trabajo, hermano, este religioso es un trabajo fácil, pero es trabajo difícil, hermano. Es un trabajo difícil casi en todos los aspectos. No es fácil trabajar con el corazón humano, es lo más difícil que hay. Sin embargo, el Señor se fue a orar y se los mandó. Y Él se fue a orar. Ahora, ¿cuánto tiempo el Señor empleaba en la oración? Por eso le digo, hermano, que queremos que Dios nos hable. Queremos que Dios nos responda. Pero cuando se trata de nosotros hablar con Dios, para decirle, para comentarle, para hablar con Él de nuestras necesidades, nos cuesta. Entonces dijo el Señor, bueno, si quieren recibir, tienen que pedir, ¿verdad, hermano? Entonces, ¿cómo vamos a recibir si no pedimos? ¿Y cómo vamos a pedir si no queremos ni hablar con Dios? No queremos hablar con Dios. Queremos que Dios nos oiga, pero ¿qué nos va a oír si no queremos hablar con Él? Es que Dios no me oye. ¿Y cuándo hablo con Él? ¿Cuándo hablo con Él? No, yo todos los días, yo todos los días, hermano, yo le pido a Dios. ¿Cuánto habla con Él? ¿Cuánto habla con Él? Me contaba un hermano que él hizo una amistad con una hermana. Y dice, hermano, hicimos una amistad tan bonita, dice, que cuando éramos amigos, dice, hablábamos horas y horas y horas. Bueno, terminaron casándose. Pero qué bonito es, hermano, el poner, hermano, tener una plática, una relación, una amistad con alguien, donde podamos, hermano, hermana, estar hablando por horas y horas y horas sin aburrirnos. Entonces, ¿cuánto hablamos con Dios? ¿Cuánto? El Padre nuestro lo decimos en tiempo récord. Padre nuestro que nos santificado, el Padre nuestro cada día nos libra de las necesidades, perdón nuestras ofensas, el Padre nuestro cada día. No nos dejen, vamos. Ya hable con Dios, ya hable con Dios. Pero Dios no quiere esa migaja de tiempo que le queremos dar. O como, hermano, los días de oración, hermano. Que los pocos hermanos que se hacen presentes, aún a los que estamos presentes,
Hermano, tiene que ser una lucha porque el cuerpo está, hermano, que no quiere. Que no quiere. Y ahí los hermanos que dirigen la oración ya están, quizás nos ven que nos estamos durmiendo. Hermano, levanten sus manos, dice, porque como que ya se desaparecieron. No, es que están agachados porque de ahí y quizás hasta roncando están. Y ya no, entonces, pues hay que ver qué están haciendo. Pero se supone que le estamos hablando a Dios. Ahora, por lo menos los que vienen, los que venimos, por lo menos tratamos de hablar con Dios. Pero ¿y los que no vienen? ¿Cómo cree usted que Dios les va a hablar si ellos no quieren hablar con Dios? O sea, Dios no habla con ellos porque Dios dice, bueno, si no me hablan es porque no quieren que yo hable con ellos. Porque Dios es bien respetuoso, Dios. Dios no es como nosotros, ¿verdad? Que llegamos a una casa y solo los metemos sin que nos digan pasa adelante, ¿verdad? Y nos metemos a los cuartos. Qué bonito el cuarto. Y cuando seguimos ya está adentro. Eso es ser abusivo. El Señor dice, no, Él dice, yo toco a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y me abre, entonces yo entro, dice. Pero el Señor no es abusivo como muchos, por supuesto, y no vinieron, que son abusivos, que le dan la mano y se agarran el codo y el cuerpo y todo, ¿verdad? Pero fíjense, el Señor, hermano, nos enseña la importancia que Él le da a la oración. Que es importante, hermano, que nosotros entendamos que necesitamos hablar con Dios. Como dice, hermano, de los hombres de Dios, dice, y hablaba Moisés con Dios como quien habla con su amigo. Una confianza. Moisés se quitaba las sandalias y se ponía cómodo ahí a hablar con Dios. Y nosotros, hermano, dice, culto de oración. Que es aburrida la oración. ¿Hablar con Dios es aburrido? ¿Es aburrido hablar con Dios? Entonces, ¿por qué no vienen y hablan el martes con Él? Entonces, ¿cómo pretendemos que Dios nos responda si nosotros no le hemos dicho nada? Es cierto que solo porque Dios lo sabe todo no quiere decir que ya sabe nuestras necesidades y que está obligado a contestarlas. No, Dios quiere oír de nosotros que le digamos lo que necesitamos. Porque es la única manera donde nos vamos a relacionar con Él, donde vamos a hablar, donde le vamos a decir todo lo que tenemos en el corazón. Ahora miren, dice que era ya casi de noche y el Señor estaba ahí solo. Y entonces dice versículo 24, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. A la cuarta vigilia. O sea que los judíos, hermano, ellos dividían la noche de oración, la dividían en 4 vigilias de 3 horas cada una. Entonces, como para ellos la noche comienza a las 6 de la noche o de la tarde, a esa hora ellos comienzan la primera vigilia. De 6 a 9 la primera vigilia, de 9 a 12 la segunda vigilia, de 12 a 3 la tercera vigilia, y de 3 a 6 la cuarta vigilia. O sea que el Señor ya había orado 3 horas, 6 horas, 9 horas, por lo menos. Porque ahí dice que, y a la cuarta vigilia, no se sabe si había comenzado la cuarta vigilia, ya iba a la mitad de la cuarta vigilia, o iba a comenzar la cuarta vigilia, pero era la cuarta vigilia ya. O sea que ya el Señor por lo menos había orado 9 horas. ¿Quién de nosotros puede hacer el tiempo de 9 horas para hablar con Dios? Yo creo que solamente que se nos esté muriendo, agonizando el ser que más amamos, quizás no somos capaces de tirarnos de rodillas 9 horas a hablar con Dios, ¿verdad, hermano? Porque, hermano, es una tristeza, pero así es la naturaleza humana, hermano. Que mientras no sentimos, hermano, que el agua, hermano, ya nos anega, que, hermano, no sentimos la necesidad de hablar
con Dios, de suplicarle, de humillarnos a Él, de postrar nuestro rostro en la tierra, de clamarle, de suplicarle, no sentimos. En cambio, el Señor nos está enseñando que en el reino de Dios, hermano, debe haber una relación con el Padre Celestial muy pegada, muy cercana. Muy cercana. Entonces pasaron 9 horas. Y el Señor quizás hubiera amanecido, porque acuérdense que hay porciones de la Biblia donde dicen que los discípulos despertaban y el Señor no estaba ahí. Entonces quiere decir, o que el Señor se levantaba temprano a orar, o que no dormía toda la noche y se pasaba las 4 vigilias, ¿verdad? Y a las 6 de la mañana aparecía el Señor. Pero aquí el Señor sabía que había mandado a sus discípulos, que la barca, hermano, estaba allá en medio de la tormenta. Y entonces, por tener cuidado de ellos, entonces Él dice: Señor, Padre del cielo, ya oré 9 horas, le voy a ayudar a mis discípulos. Y cuando el Señor, hermano, dice, hermano, Jesús vino a ellos, versículo 25, andando sobre el mar. Entonces el Señor bajó del monte y cuando el Señor llegó a la orilla no había ninguna barca. Entonces dijo el Señor: me voy a ir a pie. Pero no se fue por la tierra, sino que se fue a pie por el mar, caminando. Ahora fíjese, como era una tormenta, lo que había era un viento huracanado. No había estrellas, no había luz de luna, no había nada de eso. Cuando se está en el medio del mar, hermano, así, sin luna, sin estrellas, con vientos contrarios, con tormenta, lo que menos se ve es claridad. Y ellos estaban allá luchando, hermano, quizás unos remando, otros sacando agua, hermano, pero ahí estaban cuando de repente aparece el maestro caminando. Claro, nunca lo habían visto ellos. Nunca se había oído que, hermano, el hombre había caminado sobre las aguas. Entonces cuando aparece, dice: y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y comenzaron a decir: el Padre sin cabeza, la corcovita, ahí está el cipitillo, ahí está el cadejo. Tantos cuentos de vieja que inventan, ¿verdad? La cosa que ellos pensaron que era un fantasma. Ese es un fantasma, dijeron ellos, porque solo miraban la silueta. Acuérdense que en la lluvia la visibilidad, hermano, no es clara, entonces no se puede ver. Entonces ellos, como el Señor estaba a cierta distancia que no podían distinguirlo, ellos miraban, hermano, simplemente la silueta del Señor caminando hacia ellos. Hermano, imagine, eran hombres que estaban con el Señor. Sin embargo, hermano, hay momentos cuando, hermano, la tempestad nos azota, cuando las luchas y las pruebas son tan difíciles, como que perdemos de vista al maestro. Como que perdemos de vista al maestro. Y se nos olvida el cuidado que Él tiene de nosotros. Se nos olvida. Mire, somos tan frágiles, tan cambiantes, que hoy podemos, hermano, hacer una obra de fe tremenda y en otro ratito podemos estar flaqueando. ¿Se acuerdan de Elías, el profeta? ¿Se acuerdan de Elías, el profeta? Saben que hay un hombre que se llamaba Elías, ¿verdad? Pues este hombre, hermano, había hecho un milagro tremendo. Habían matado, hermano, a un montón de falsos sacerdotes de Baal, el dios a que adoraban, hermano, los paganos, a los cuales el pueblo de Dios también, hermano, se había puesto a adorar. Entonces Elías acaba de matar a los profetas. Y entonces una mujer lo amenazó de muerte. Entonces el hombre que había hecho
descender fuego del cielo, que habían matado a los profetas de Baal. Ahora por la amenaza de una mujer, estaba ahí que se quería morir. Entonces, hermanos, somos así de frágiles que hoy podemos, hermano, estar llenos de fe. Y, hermano, en otro día podemos estar afligidos, temerosos. Por eso es que no hay que dejar de estar en comunión con Dios. Porque mientras más cerquita estamos de Dios, más seguros estaremos. Amén, hermano. Entonces cuando ellos lo vieron, dijeron: esto es un fantasma. Esto es un fantasma. Sin embargo, el Señor dice, les habló enseguida y les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Fíjense, eran 12, ¿verdad? De los 12, solo uno agarró el mensaje. Porque fíjese la respuesta del Señor. Fíjese la respuesta. Porque el Señor no le dijo: ¡ay, muchachos! Soy yo, Jesús. No le dijo eso. No le dijo eso. Que es muy diferente a lo que Él dijo. Sino que el Señor Jesús le dijo: muchachos, ¿qué le dijo? Tened ánimo. Yo soy. ¿Cuál es el nombre de Dios? Yo soy. Yo soy. Hay gente que dice que Dios no tiene nombre. Dios tiene nombre. Su nombre es Yo soy. Cuando Moisés, hermano, ¿se acuerda cuando la visión de la zarza que ardía y Dios le llama y le dice: Moisés, he visto la aflicción de mi pueblo y lo voy a liberar de las manos de Faraón, y tú eres el hombre indicado? Después de que Moisés hubo aceptado, Moisés le dijo a Dios, le dijo: está bien, Señor, yo voy a ir. Pero cuando los príncipes del pueblo de Israel me preguntan: ¿quién me manda?, ¿qué les voy a decir? Y le dijo Dios: diles, yo soy, me manda. Entonces cuando llegó, ¿y tú en nombre de quién vienes?, le dijo: el Dios de nuestros padres se me ha aparecido. Su nombre es Yo soy. Y pues usted sabe las señales que hizo Moisés no dejaron duda de que iba en nombre de Dios. Pero fíjese, yo soy. Yo soy. Por eso al Señor, hermano, muchas veces trataron de apedrearlo. Porque Él decía: yo soy Dios, yo soy el Hijo de Dios. Y esa, de acuerdo a la ley mosaica, era una blasfemia. Y la blasfemia esa se pagaba con la muerte. Entonces, por eso cuando, hermano, el Señor dijo: bueno, antes que Abraham fuese, yo soy, dijo. Él nunca mencionaba su nombre Jesús, porque ese era el nombre que, aunque tenía que ver con la profecía, pero Él es Dios. Como Él es Dios, su nombre es Yo soy. Y entonces cuando le dice: yo soy, no temáis, yo soy, Pedro agarró el mensaje, porque los judíos sabían que ese era el nombre de Dios, pero el único que lo agarró fue Pedro. Y entonces por eso, oiga, por eso Pedro, dice que no menciona a Jesús, no, que Pedro dice: entonces respondió Pedro y le dijo: Señor. No le dijo Jesús, le dijo Señor, que es un título de Dios, el Kyrios o Kurios en griego. Es un título de Dios, Señor. Es un título de Dios. Entonces, Pedro no le dijo: Jesús, Señor Jesús, no, sino que le dijo: Señor, o sea, le dijo: Dios. Si eres Dios, haz que yo vaya. Ninguno de los 11 restantes dijo nada. Hicieron a un lado.
Hablador ese bocón, ¿para qué habló? Sin embargo, el Rey del cielo y de la gloria, el yo soy, le dijo: ven. Fíjense. Y Pedro se salió de la barca, y cuando pone el pie en agua, no se hunde. Y saca el otro pie y no se hunde. Y comienza a caminar hacia donde estaba el maestro, el Dios de la gloria, hermano, y no se hundió. Pero dice que cuando vio el viento, o sea que cuando Pedro comenzó a moverse por el viento, hermano, el viento comenzó a moverlo, y hermano, quizás le daba ahí, y dice, comenzó a tener miedo, pero no porque dudara que Dios estaba frente de él, sino porque él tenía miedo que se iba a hundir si perdía de vista al maestro. Y fíjense, hermano, ese es un error. El que nosotros pensemos que Dios se va a olvidar de nosotros porque nosotros nos alejemos de Él o lo perdamos de vista. Ese es un error. Porque quien tiene control de nosotros todo el tiempo es Dios. Aunque nosotros no estemos, hermano, en comunión con Dios, Dios sí está, hermano, pendiente de nosotros. Aunque nosotros, hermano, no invoquemos a Dios, no le busquemos, nos alejemos, hermano, Él no nos pierde la mirada. A Pedro el Señor no le perdió la mirada. Y el Señor vio que Pedro, hermano, se estaba tambaleando y tanto el otro. Y cuando Pedro gritó: Señor, ayúdame porque me hundo, me ahogo, inmediatamente llegó y lo agarró. Pero ve, hermano, fíjense. Ahora en el capítulo 8 dice que cuando el Señor calmó la tempestad, ellos dijeron: ¿quién es este que aún los vientos y la mar le obedecen? Fíjense. Después el Señor les va a preguntar a ellos. Pero ellos preguntaban, pero aquí cuando ellos vieron lo que el Señor Jesús había hecho, cuando ya Pedro llegó con el maestro, llegaron a barca, dice que entonces, le dijeron verdaderamente, versículo 33, eres hijo de Dios. Pero fíjense, tuvieron, hermano, que haber visto todo lo que aconteció para poder expresar: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. En cambio, Pedro creyó. Y Pedro le dijo: Dios, si eres tú Dios, entonces haz que yo vaya a ti. Porque Pedro creyó que era Dios. Por eso cuando el Señor en el capítulo 16, lo vamos a ver, les pregunta y le dice: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo de Dios? ¿O que soy yo? Y donde ellos le dicen, bueno, unos dicen que eres Elías que ha resucitado, otros dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que algún otro de los profetas. Y entonces le dijo el Señor: ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? ¿Y ustedes qué dicen que soy yo? ¿Quién soy yo para ustedes? El único que responde es Pedro. Y Pedro le dice: tú eres el Cristo, que quiere decir el ungido de Dios. Y luego agrega y dice: el Hijo del Dios viviente. ¿Sí? Y por eso es que el Señor delante de los discípulos le dice: Pedro, esto que tú has dicho no te lo reveló ni carne ni sangre, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Fíjense. Fíjense. Entonces, hermano, ¿quién es Cristo para nosotros? ¿O estamos esperando que haga un milagro para creer que Él es Dios? ¿Ah? No, yo hasta que mi suegra se convierta voy a creer que Dios existe, porque a esa bruja no la convierte nadie. Estoy esperando que el Señor haga una obra para usted creer que Dios es Dios. No, yo hasta que mi hijo deje las drogas voy a creer en el poder de Dios. Entonces usted está igual que los otros discípulos que están esperando ver un milagro para entonces sí creer que Jesús es Dios.
¿Qué está esperando? ¿Qué estamos esperando? ¿Estar en la cárcel, en el hospital? Que se nos esté muriendo un ser amado para nosotros clamar a Dios y entonces si hace el milagro vamos a creer entonces que Él es Dios, y si no seguiremos igual, pensando que es igual que cualquier Dios de las naciones. Y entonces dijeron, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Eres el Hijo de Dios. Ahora, fíjese, acuérdese que el Señor no ha dormido. No ha dormido. Y llegaron, terminada la travesía, vinieron a Genezaret. No dice que durmió, parece que ya era de día. Y entonces la gente se dio cuenta que llegó y corrieron la noticia. Trajeron a él todos los enfermos. Pero en esta ocasión, hermano, a saber cómo se habían dado cuenta o se dieron cuenta que el Señor, hermano, había trabajado, no había dormido, y dijeron, no le molestemos, toquemos, digamos que vamos a tocar sobre el borde de su manto y suficiente. Y así fue. Le dijeron, Señor, permítenos tocar solamente el borde de tu manto, solo eso permítenos. Y claro, el Señor sabía lo que quería. Y el Señor dijo, está bien, tocadlo. Y todos los que tocaron el manto fueron sanados. Hermano, hermana, qué hombre tiene el poder, la virtud, que aún sus vestiduras, su manto, hermano, logra, hermano, imprimirse del poder de Dios. Solo Dios. Solo Dios, hermano. Claro, de Pablo también se habla que era tanto el poder que Pablo tenía, el poder de Dios que Pablo tenía, que Pablo mandaba los pañuelos, dice, a los enfermos para que se los pusieran y al ponérselos eran sanados. Pero ahí trabaja conjuntamente la fe con el poder de Dios, hermano. Que si tenemos fe como un grano de mostaza, no habrá necesidad ni de manto ni de nada, solo de creerle a Dios su palabra, y nuestra necesidad será solventada. Como la del siervo del centurión, ¿se acuerda? El siervo, esa historia es algo hermosa, hermano. Es un ejemplo, una lección de fe para los que, hermano, creemos que es necesario que Dios se nos aparezca, que es necesario que Dios baje del cielo y lo veamos y hablemos y veamos que hace la obra. Este era un centurión que era temeroso de Dios, creía en Dios. No era salvo todavía, pero creía en Dios. Les había ayudado mucho a los hermanos hebreos. Y un día un siervo al cual él amaba mucho se enfermó, y como él sabía que el Señor Jesús estaba cerca, fue con los dirigentes y les dijo, hermanos, yo quiero pedirles un gran favor. Fíjense que tengo un criado que amo mucho, está enfermo, y quiero que si por favor pueden hablar con el Señor Jesús, decirle que si puede, que si quiere, que si tiene tiempo, que si tiene misericordia, que haga algo por mi siervo. Fíjese, dice que el centurión era, hermano, un jefe de, hermano, cierta cantidad de tropas romanas. De cierta cantidad de tropas romanas. Centurión viene de 100. La palabra 100, century, viene de 100. Entonces un centurión, hermano, tenía de 100 para arriba soldados. Entonces era un hombre poderoso. Pero dice que él se consideraba indigno de acercarse al maestro, pero sabía que él podía hacer algo. Y entonces los hermanos dijeron, no, tenga cuidado, hermano, vamos a ir. Vamos a ir. Y entonces fueron a hablar con el Señor Jesús y le dijeron, mire, Señor, hay un centurión que es muy bueno, nos construyó una sinagoga, es muy bueno con nosotros y tiene un criado enfermo. Y dice que si usted puede hacer algo, Señor. Dice que si usted puede hacer algo. La cosa es de que, hermano, cuando el centurión está ahí delante del Señor, le dijo, Señor, porque el Señor fue y le dijo, vamos, voy a ir. Y le dijeron, dice el Señor Jesús que va a venir. Y dijo, no es necesario que venga.
Díganle que tan solamente diga la palabra y mi criado sanará. Y la cosa es de que dice que él no se tenía por digno. Y le dijo, Señor, no me tuve ni por digno de venir a ti, pero creo que con solamente que digas la palabra, mi criado sanará. El Señor dijo, qué fe la de este hombre. Así como has creído, que así te sea hecho. Y cuando el centurión llegó a la casa, el criado estaba sano. Y el centurión preguntó, ¿a qué hora sanó? Y fue la hora exacta en que el Señor Jesús le había dicho, ve que tu criado sanará. Y creyó a Dios. Fíjense, hay veces, hermano, hasta gente que no es cristiana nos avergüenza, hermano. Porque nosotros que somos hijos de Dios, que tenemos que creer a ciegas en Dios, muchas veces titubeamos, ¿verdad? Titubeamos. La fe se nos debilita. Sentimos que ya en medio de la tormenta, cuando ya el Señor está dando la salida, sentimos que quizás Dios no está con nosotros y comenzamos a hundirnos. Y no, hermano. Por eso fíjese, cuando el Señor le dice a sus discípulos, tened ánimo, confiad en mí. Es algo hermoso porque son palabras que Dios siempre usó con su pueblo. O como cuando dice que la tempestad cesó y se hizo grande bonanza, dice. A la palabra, al mandato de Dios, hermano, la mar y los vientos enmudecen. Dice amén, hermano. Ese es el poder de Dios. Entonces, nosotros tenemos que confiar en Dios, hermano. E ir, hermano, no exigiéndole, no, hermano, ¿qué le puedo decir, hermano? Obligándole, sino, Señor, si tú quieres, si tienes misericordia de mí, ayúdame. Y confiar en que Dios va a obrar, hermano. Confiar en que Dios va a obrar. Que no nos desesperemos, hermano. No nos desesperemos. Porque si desesperamos, podemos cometer un error del cual después nos podamos arrepentir. Por eso el proverbio de hoy, no sé si lo leyeron. ¿Lo leyeron el proverbio? ¿Qué día es hoy? Bueno. Dice el proverbio de hoy, dos cosas le he pedido a Jehová. Dice, no me las niegues, por favor. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Y dos, Señor, manténme del pan necesario. No me des riquezas. No vaya a ser que enriqueciéndome me olvide de ti. No me des pobrezas. No vaya a ser que siendo pobre robe y entonces blasfeme tu nombre. Manténme del pan necesario, Señor. Fíjense. Pero dice, dos cosas te he pedido, no me las niegues. No estaba pidiendo nada malo. ¿Cómo no se las iba a dar Dios? Cuando pedimos conforme a la voluntad de Dios, hermano, cuando pedimos para que el nombre de Dios sea glorificado, tengamos plena confianza que Dios va a obrar, hermano. Tengamos plena confianza que Dios va a obrar. Como dice la palabra de Dios, todo lo que acontece a los hijos de Dios, a los que amamos a Dios, todo nos ayuda para bien, ¿verdad, hermano? Oiga, todo nos ayuda para bien. Todo lo que los que dice, a todos los que amamos a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Las enfermedades, las muertes de seres amados, la pérdida de bienes. Hermano, todo nos ayuda para bien. No hay nada, hermano, que escape de la voluntad de Dios. No hay nada. No hay nada que usted pueda decir, ahora que Dios me quitó esto, ya no tiene sentido la vida. Porque, hermano, Dios no se equivoca. ¿Y usted qué cree que pensó Job, hermano, hermana, cuando perdió todos sus bienes, toda su hacienda, todo su ganado? Todo lo perdió todo.
Perdió sus hijos, sus hijas, que eran hermosas, hermosos, los perdió. Perdió la salud, hermano. Llegó a titubear Job y dijo: ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué me sucede esto? ¿Qué pasa? No, dijo Job, no. Esto viene de Dios. Lo bueno y lo malo tenemos que recibirlo con gratitud a Dios. Y Job dice, no atribuyó a Dios ningún despropósito en todas sus desgracias. O sea, no se le murió un hijo, ¿verdad? Se le murieron más de media docena de hijos. Y Job no se enojó con Dios. Perdió su trabajo, perdió sus bienes, hasta la mujer perdió, hermano. Bueno, no la perdió, pero en lugar de tener un apoyo en la mujer, tuvo un acusador más, además de los que lo estaban acusando ahí. Pero ese tema de otro día, ¿verdad? Lo tomamos, donde habla de las ayudas idóneas. Pero fíjese, pero sin embargo, a pesar que ni aún su esposa lo apoyaba, Job dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo voy a regresar a la tierra. Dios me dio todo, Dios me lo quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y comenzó Dios a hablarle a Job y le dijo: Job, ¿ya terminaste de hablar? Y dijo: sí. Ahora cíñete como un varón valiente, le dijo, delante de mí. Ahora yo hablaré y tú me escucharás. Y comienza Dios a hablarle de sus grandezas, de su poder, de su control, al punto que Job termina diciendo: Señor, creo que de oídas te había oído, pero ahora, a través de esta situación, mis ojos te ven. Ahora estoy dispuesto y yo sé que aún deshecha esta mi carne, en mi muerte, te voy a ver, Dios. O sea, se fortaleció tanto Job, que ya lo material pasó a segundo grado. Y Job dijo: Señor, yo sé que aunque me muera, te voy a ver, Señor. Y dice la Biblia: y fue el postrer estado de Job mejor, y tuvo hijas muy hermosas, que eran las más hermosas sobre toda aquella tierra. Y le multiplicó Dios 7 veces lo que había tenido. Fíjense cómo es Dios. Pero si renegamos por cualquier cosa, en lugar de darnos, de bendecirnos, de reponernos y de multiplicarnos, lo que va a hacer Dios es alejarse de nosotros, por malagradecidos. Porque solo cuando estamos en abundancia decimos que somos hijos de Dios, pero cuando hay luchas y pruebas, ahí, ¿qué Dios? Ni que nada. Dios no existe, Dios no me oye. Si Dios existiera, si Dios me oyera, no me hubiera pasado esto. ¿Cómo que no? Si la vida y la muerte están en control de Dios, hermano. La vida y la muerte están en control de Dios. Entonces el único, fíjese, que agarró el mensaje fue Pedro. Y como le digo, lo negó, fuerte de carácter. Pero Pedro era uno que creía a lo que el Señor Jesús decía. Y decía: yo soy, Él es Dios, dijo. Si eres Dios, yo creo que eres Dios. Si eres Dios, muéstralo, Señor, que yo camine sobre las aguas. Y caminó. Así que no esperemos, hermano y hermana, estar en una situación difícil para buscar de Dios. No esperemos. Sino que hoy, como dice la palabra de Dios, buscad a Dios entre tanto puede ser hallado. Buscadle entre tanto está cercano.
Y como dijo Pablo, Dios no se ha quedado sin testimonio a tal punto que aún palpando, como se están palpando las hermanas ahí con el abanico, le podemos sentir. ¿Qué sienten, hermanas, cuando le hacen así? ¿Qué sienten? Rico, ¿verdad? Airito, eso, airito, airito. El soplo de vida que nos dio aquí para que viviéramos. Ahí está Dios, mira, aquí está Dios, ve. Me está acariciando el Señor, mire. Ay, qué rico, Señor. Aún palpándole le podemos encontrar. Aquí está Dios, mire. Aquí está Dios. Está en nuestro problema. Está en nuestra necesidad. Está en nuestra bendición. Lo tenemos en la almohada. Lo tenemos en las rodillas. Lo tenemos en el corazón. A cualquier hora en que usted desee, puede hablar con Dios. Pues yo no voy a decir que oremos 9 horas, ¿verdad? Porque no lo vamos a hacer, seríamos mentirosos. Pero hermano, por lo menos aprovechemos el martes, que es oración. Véngase a orar, hombre. ¿Qué son? Media hora oramos, no, ni media hora hay veces oramos. ¿Y qué tan importante es lo que estamos haciendo como para no tener tiempo para Dios, para hablar con Él? Imagínense. Tenemos tiempo para meternos al internet horas. Horas. Andamos como sonámbulos en la calle. Ahí vamos caminando y sin fijarnos quién va al frente de nosotros. Ahí vamos. Y no se dan cuenta de lo que está pasando alrededor, porque hay que aprovechar, hay que aprovechar. No, pues hay que aprovechar. Y se mete y llegan y están comiendo. Ahí están comiendo. Hijo, soy tu hija. Ayúdame, por favor, Señor. Si yo voy a la iglesia, Señor, ayúdame, Señor. Pero para lo demás nos sobra tiempo. Nos sobra tiempo. Sí, nos sobra tiempo. Pero para Dios no hay tiempo. Entonces ahí está Dios esperando. Ahí está Dios con el celular esperando a ver quién le habla. Nadie le habla a Dios. Porque estamos ocupados en el internet, en el Facebook, poniendo las nuevas imágenes. ¿Verdad? Viendo los nuevos chistes. Ahí estamos ocupados. Y Dios esperando, dice, a ver quién me habla, dice, a ver quién me habla. Dice, yo me voy a meter a Instagram. Nadie le habla a Dios. Tal vez en Facebook. Nadie le habla a Dios. Visitas, dice, 0 visitas. Likes, 0 likes. ¿Qué pasa? Que no hay terrícolas en la tierra, dice Dios. Que no hay tiempo para mí. No hay tiempo para Dios. Me voy a meter al internet, peor. No hay tiempo para Dios. Y después nos enojamos con Dios porque no nos dice ni nos resuelve como nosotros queremos. Y Dios no me oye. Y Dios no me quiere. Si Dios me quisiera, si Dios existiera. Ahora la pregunta es, ¿cuándo le dijo a usted a Dios? ¿Cuándo habló usted con Dios de su problema? ¿Cuándo habló con Él? ¿Cuándo? A ver, ¿cuándo habló con Él? ¿Cuándo? Dígame cuándo. Gracias, hermano. Gloria a Dios. ¿Cuándo habló con Dios? ¿Cuándo habló con Dios?
Acuérdese, ¿cuándo fue la última vez que habló con Dios? ¿Cuándo? ¿Cuándo habló con Dios? Si a nomás nos despertamos y dice, qué calor, este día va a estar caliente. ¿Por qué no se puso de rodillas y le dijo, Señor, va a estar caliente, Señor, dame una temperatura tropical, una sangre de pato, Señor, para que no sienta el calor? ¿Por qué no le dijo a Dios? Desde que nos levantamos a quejarnos, ¿verdad? ¿Por qué no tenemos aire? Qué desgracia que no hay aire aquí. Vámonos ahora para allá. Hoy no voy a ir a la iglesia porque esa parece un horno, esa iglesia. Por si usted no lo sabía, el infierno va a estar más caliente. Ahora, si quiere estar allá, pues no hay problema. Usted aléjese de Dios y se acabó. Y ya no lo vamos a ver porque no vamos a estar ahí. ¿Pero eso? Y va a venir el frío. Qué frío. Esa iglesia parece un refrigerador, ¿verdad? Y nomás qué frío, Señor. Hoy no voy a hacer esto porque qué frío. A mí el frío me da enfermedad. No voy a ir, ¿verdad? O sea, no voy a ir a la iglesia. Porque para no venir a la iglesia siempre siempre hay un pretexto. Mas para ir a trabajar nunca hay pretexto. Ahí van con los mocos, todos ahí todo tosigoso, pero ahí no hay modo, tengo que ir a trabajar porque si no, y ahí van manejando y ponen el calentón a todo porque hay que ir a trabajar, y con fiebre y con gripe y con dolor, y le cumplen al patrón 8 y hasta 10 horas. Y el día del servicio, no puedo, hermano, estoy bien grave, hermano, estoy gravísimo, hermano, si viene, hermano, gravísimo, no puedo ir, hermano. ¿Y por qué al trabajo sí podemos ir? ¿Por qué a la iglesia no? ¿Será que es más importante el patrón que Dios? ¿Quién es más importante, el patrón o Dios? Sí, o sea, en teoría. Porque si fuera más importante Dios, hermano, nada nos detuviera las cosas de Dios. Sí, me entiende, hermano, que estamos en la barca. Pero mientras no veamos el milagro, no vamos a decir, tú eres verdaderamente el Hijo de Dios. Tenemos que ver el milagro, si no, no. Pedro dijo, no, yo no necesito milagros. Yo creo a la palabra y yo me voy a beneficiar de ese Dios que está conmigo. Señor, yo quiero caminar también como tú. Y caminó como el Señor. No porque era soberbio, no, porque él le creyó a la palabra y entonces dijo, si mi Dios puede caminar sobre el agua, yo sé que para él no hay nada imposible, yo puedo caminar. Y caminó. Así que por eso digo, Señor, que no hay tentación que no podamos nosotros, hermano, pensar que Dios no nos oye, porque él fue tentado en todo. O sea, Dios sabe cualquiera sea la necesidad de nosotros, él ya fue tentado en todo, dice. Entonces Él puede comprendernos y socorrernos, porque Él sabe lo que se siente cuando tenemos, cualquiera sea la necesidad que tengamos. Él lo sabe. Así que, hermano, a creer a ciegas en Dios. En las luchas, en las pruebas, en la tribulación, en la muerte, hermano, no dejemos de confiar en Dios. Amén, hermano. Y el Dios que es fiel y que no miente, hermano, no se va a quedar sin testimonio, va a honrar la fe del que cree. Así que, ¿qué es lo que usted quiere? ¿Cuál es su necesidad? ¿Cuál es su lucha? ¿Cuál es su prueba? Ahora, anótelo ahí, póngalo ahí. Teléfono de Dios. Anótelo, personalice. Teléfono de Dios. Entonces, para marcar, fácil. Solo dobla sus rodillas y ya se sube el tono. Para marcar, de noche y día. Si quiere hablar con Dios, no necesita tener frecuencia y andar ahí con el teléfono. Ahí, aquí no hay. Se me murió, aquí no hay. Aquí como que hay algo de frecuencia, aquí hay. No, solo dobla sus rodillitas y estamos en contacto con Dios. Amén, hermano. Así que le digo, no necesitamos de nadie, sino solamente de Dios. Lo demás será añadidura. Si Dios nos pone gente, nos pone ayudas, será de parte de Dios. Pero a quien necesitamos ir primero y de último es a Dios. Amén, hermano. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos.